Hola gente, bueno, acá les voy a mandar lo que incluiría la actividad asincrónica 3, el gráfico del ejercicio 31. Fíjense que yo acá lo fui adelantando para no perder tanto tiempo en el video. Primero introduje la función y igual a 4, raíz de 2, que es aproximadamente 0,7 elevado a la x menos 1, ¿sí? Y me dio esta curva. Pero se acuerdan que decíamos que el dominio de una sucesión es una función donde el dominio son los números naturales. Por eso yo no tengo que dibujar toda la curva, sino los puntos que están sobre esa curva. En este caso entonces yo me adelanté y dibujé la recta x igual 1, x igual 2, x igual 3, x igual 4, y así igual 5, igual 6, acá están todas estas rectas. Y ahora lo que voy a hacer es buscar la intersección, voy al icono de intersección, y voy a buscar la intersección entre esta curva y esta recta, ahí tengo ese punto, entre la recta esta y la curva, entre la recta esta y la curva, entre la recta y la función que grafiqué, y así voy buscando la intersección entre cada una de estas rectas y la curva que teníamos en cuestión. Ahí, acá, esta y esta, ¿no? Y acá, entre esta y esta. Fíjense que ahora a mí me interesa que me queden solamente los puntos. Entonces, voy a la vista algebraica, me ubico sobre la primera función que grafiqué, que es esta, y me ubico sobre este circulito, hago clic y automáticamente desaparece esa curva. Y lo mismo voy a hacer con cada una de las rectas que dibujé. X igual 1, x igual 2, x igual 3, igual 4, igual 5, igual 6, igual 7, igual 8, igual 9, igual 10. Bueno, fíjense que acá me quedaron todos estos puntos, que es la gráfica de la función. Fíjense que si yo acá me ubico sobre este punto, pulso botón derecho, voy a propiedades de objeto, se me va a abrir, esperen a ver, punto, propiedades de objeto, donde dice nombre, hago clic ahí, pongo nombre y valor, y ahí me queda el primer punto, donde yo sé que al 1, el A sub 1 es 4, o sea, el perímetro del primer cuadrado era 4. En el segundo caso, el perímetro, y le vamos a poner el mismo color, y acá el perímetro era nombre y valor. Cuando estábamos en el segundo cuadrado, dice 2,28. O sea, ustedes hagan la cuenta y van a ver que les da ese valor. Botón derecho, propiedades de objeto, le ponemos nombre y valor, y también le podemos poner el mismo color. O sea, la sub 3 es 1,96, el A sub 4, que también le vamos a poner el mismo color, le ponemos nombre y valor, y acá nos queda que la sub 4 es 4,137. Acá, propiedades de objeto, nombre y valor, también le ponemos el color, y así para cada uno de los puntos, ¿sí? Una vez que hicieron esto, básicos, bueno, nombre y valor, bueno, ustedes continúan y le ponen a cada uno de los puntos, le ponen las coordenadas. Entonces, el primer número indica que es el A sub 1. A la sub 1 le corresponde un perímetro de 4. A la sub 2 le corresponde este perímetro y así sucesivamente. Y acá tenemos la función. Lo que acá me interesaba estudiar era qué pasa con esta función cuando justamente la x, o sea, el término, la sub n, va creciendo.
Y es evidente que acá estos puntos, ¿sí?, van tendiendo, se van acercando al cero, sin llegar a ser cero nunca. Fíjense que si yo acá pusiese la recta, bueno, igual no estoy en el infinito, pero supónganse que pusiese la recta x igual, no sé, 18, que es el último que veo acá, ¿no? Y ahora busco la intersección entre esta recta, y la curva esta. ¿Ven? Me da este punto que en realidad, propiedades de objeto, le pongo un nombre y valor, y también le vamos a poner el mismo color para distinguirlo. Fíjense que este punto es, cuando n es 18, 0,01. O sea, me voy a ir acercando al valor, al cero, pero no va a ser cero nunca. Bueno, eso se expresa diciendo, venimos acá, se expresa diciendo que el límite de esa expresión, que era 4 por raíz de 2 sobre 2, esto era el 0,7, a la n menos 1, cuando n tiende a tomar valores infinitamente grandes, es 0. Siempre que ocurra esto, que cuando n tiende a tomar valores muy, muy grandes, toda la expresión se acerca a un valor, en este caso 0, decimos que se trata de una sucesión convergente. Converge, ¿sí?, a ese valor convergente. En este caso, converge al 0. Si nosotros hubiésemos tenido una expresión de este tipo, límite para n tendiendo a infinito, de, supónganse, bueno, vamos a poner n más 1 al cuadrado. Obviamente yo puedo graficar con la misma técnica con la que grafiqué antes. Vemos que acá, a medida que n toma valores muy, muy grandes, algo infinitamente grande más 1 me va a dar algo infinitamente grande, y eso infinitamente grande al cuadrado me da algo infinitamente grande. Cuando ocurre esto, significa que la sucesión es divergente. O sea, divergente, que es cuando el gráfico me va a dar algo, en este caso, así. Y también puede ocurrir que yo quiera calcular el límite cuando n tiende a infinito de una expresión de este tipo, menos 1 a la n. Y acá vemos que menos 1 elevado a cualquier potencia en valor absoluto, el 1 elevado a cualquier potencia siempre me da 1. Si n es par, esto me va a dar positivo. Y si n es impar, esto me va a dar negativo. O sea, cuando n tiende a infinito, no interesa, esta función va infinitamente oscilando entre el 1 y el menos 1, el 1 y el menos 1. No es que tiende a un valor o se me dispara al infinito. Cuando ocurre esto, decimos que la sucesión, este límite no existe. Y decimos que en este caso la sucesión es oscilante. Oscila. Bien. También habíamos analizado, yo se los había mandado en el video anterior, pero me interesa que lo volvamos a pensar, siempre que yo tenga que calcular el límite para n tendiendo a infinito, y acá tenga una fracción menor que 1, elevada a la n, fíjense que esto, los dos van a ir creciendo, tanto el numerador como el denominador, pero el denominador va a crecer infinitamente más que el numerador. Y eso hace que en el límite, cuando n tiende a tomar valores infinitamente grandes, a mí me quede un número dividido 1 que es infinitamente más grande. Cuando pasa eso, decimos que el límite me da 0. Si yo divido un número por algo infinitamente grande, eso tiende a 0. En cambio, cuando yo tengo una expresión del tipo límite para n tendiendo a infinito de, y tengo, supónganse, 3 medios, acá es mayor el numerador, entonces el que va a crecer infinitamente más es el numerador. Por lo tanto, en el límite esto se me dispara al infinito. Esta es una sucesión convergente, esta es divergente. Si yo quiero calcular el límite, por ejemplo, de esta expresión, supónganse 2 más
un medio a la n, cuando n tiende a infinito. Fíjense que en este caso tenemos dos términos. El 2 es independiente de la n. Este término, cuando n tiende a infinito, va a tender a 0. Y algo que tiende a 0, que se acerca muchísimo al 0, más 2, esto se va a acercar al 2. Por lo tanto, esta sucesión es convergente, ¿sí? Converge al 2. Bueno, hasta acá estuvimos analizando lo que pasa cuando n tiende a infinito. Pero hay otros casos en los que a mí me interesa analizar lo que pasa con una función cuando la x se acerca a un valor. Supónganse que yo tengo la función f de x igual a x más 1 sobre x al cuadrado menos 1. Entonces, voy a determinar primero que nada el dominio. Acuérdense que el dominio son todos los valores que puede tomar la x, a los cuales les puedo hallar la imagen. Fíjense que en esta expresión, obviamente tenemos que asegurarnos de que este denominador, x al cuadrado menos 1, no sea 0. Por lo tanto, x al cuadrado va a tener que ser distinto de 1, módulo de x distinto de 1, raíz de 1, 1. O sea que x va a tener que ser distinto de más menos 1. O sea que el dominio van a ser todos los reales menos el 1 y el menos 1. Bueno, una vez que hicimos esto, cuando pensamos qué pasa con el límite, perdón, antes de hablar del límite, quiero decir otra cosa. Vemos que la función no está definida ni en el 1 ni en el menos 1. Entonces, perfecto, yo sé que la función no tiene imagen ni en el 1 ni en el menos 1, pero yo quiero saber qué pasa en valores muy próximos al 1 y en valores muy próximos al menos 1. Y vamos a ver que pueden pasar cosas distintas. Entonces, ¿qué voy a calcular? Voy a calcular el límite de la función, ¿sí? X más 1 sobre x al cuadrado menos 1, cuando x se aproxima mucho, mucho al 1. Fíjense que en este caso, cuando el x se aproxima mucho, mucho al 1, esto se va a aproximar al 2 y esto se va a aproximar al 0. Entonces, en el límite, acuérdense que en el límite, si yo tengo que calcular el límite, para n tendiendo a 0 de 1 sobre n, fíjense que cuando yo divido por un número que se acerca al 0, el resultado se dispara al infinito. Yo les mostraba algunos en la clase, vamos a ver un ejemplo, ¿no? Supónganse que yo divida 1 dividido un décimo. O sea, un décimo, que sería 0,1, es un número que se está acercando al 0. Esto me da 10. Ahora, si nosotros vamos a dividir por un número más chico, por ejemplo, un centésimo. ¿Ven? Un centésimo se está acercando al 0 porque es 0,01. Esto me da 100. O sea, se achicó el divisor, aumentó el cociente. Si tengo 1 sobre un millonésimo, perdón, 1 dividido 1 sobre un millonésimo, falta un 0, ¿no? 1 dividido 1 sobre un millón, o sea, es 1 dividido este número que es 0,000001. Ven que se acerca mucho al 0. Esto me da 1.000.000. Entonces, cuando el denominador, arriba tengo un número y en el denominador tengo un número que se aproxima al 0, esto se dispara al infinito. Entonces, fíjense que eso es lo que me está pasando acá. Quiere decir que esta función, cuando se aproxime al 1, se me va a disparar al infinito. Cuando pasa eso es porque en la función hay una asíntota, una recta a la cual la curva se va a acercar sin tocarla
Bueno, estaba buscando la regla, acá la tengo. Y se va a hacer un gráfico de este estilo. A ver, vamos a hacer un grafiquito acá. Bueno, me queda un poco torcido. Vamos a hacerlo acá. Supongamos que tenemos esta recta. Voy a borrar esto porque ya hicimos este análisis. No me interesa que me quede acá. Vamos a considerar, ¿no? Acá tengo el 1 y acá el menos 1. En esta función, cuando yo me aproxime al 1, en el 1 va a haber una asíntota. Perdón. ¿Qué significa eso? Que cuando yo me esté acercando al 1, esto me va a dar un número que se va a acercar al 2, dividido un número que se está acercando al 0. Entonces la función va a ser esto. Fíjense, algo así. Bueno, se me va, a medida que yo me acerco al 1, la función se dispara al infinito. Eso es lo que está significando esta expresión. En cambio, fíjense que cuando yo calcule el límite para x tendiendo a menos 1, en este caso, cuando x se aproxima mucho al menos 1, acá nos estaría dando algo que se aproxima mucho al 0, dividido algo que se aproxima mucho al 0. 0 sobre 0 en matemáticas es una indeterminación. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer para resolver esto es factorizar el denominador. Esto x al cuadrado menos 1, acuérdense que yo siempre que tengo a al cuadrado menos b al cuadrado, la diferencia de dos términos elevados al cuadrado, eso es igual a más b, la suma de las bases, por a menos b, la resta de las bases. Entonces, este x cuadrado menos 1 se puede expresar como x más 1 por x menos 1. Acá se puede simplificar y a mí me quedó una expresión que es equivalente a la original, o sea, esta función que a mí me queda acá, es equivalente a la original, pero acá yo ya logré salvar esa indeterminación del 0 sobre 0. Y fíjense que cuando x tiende a menos 1, bueno, esto es 1 siempre porque acá no tenemos x, y cuando el x se aproxima mucho al menos 1, algo que se aproxima mucho al menos 1 se va a aproximar mucho al menos 2. O sea, esto me va a estar dando menos un medio. ¿Qué significa? Que en la gráfica, cuando la x se acerque al menos 1, la imagen se va a acercar al menos un medio. Sin ser menos un medio, pero se va a acercar al menos un medio. Bueno, me interesa mucho la forma de la gráfica, ¿no? Pero bueno, sería algo así la forma de la función. Algo así, acá atraviesa y acá va a continuar. Pero bueno, lo que me interesa fundamentalmente es que ustedes se den cuenta de que en el menos 1 no me pasa lo mismo que acá. Cuando yo me acerco al menos 1, las imágenes se van a acercar a este valor que es el menos un medio. En el menos un medio no hay imagen, porque el menos 1 no está en el dominio, pero las imágenes sí se acercan a ese valor. Bueno, también podría ser que nosotros tengamos una función, a ver, voy a borrar, de este tipo. Supónganse que yo tengo que calcular el límite. Mejor dicho, antes de calcular el límite vamos a analizar una función. Les voy a dar esta función. F de x igual a, la voy a poner al revés que la otra, x al cuadrado menos 1 sobre x menos 1. Bueno, en este caso fíjense que el dominio son todos los reales menos el 1. La función no está definida en el 1, no va a tener imagen en el 1, pero yo voy a calcular qué pasa con la función cuando x
se acerque mucho al 1. No en el 1, pero cuando se esté acercando mucho, mucho al 1. En ese caso, nosotros vamos a decir que el límite de esta expresión, fíjense que acá otra vez, cuando x se aproxima a 1, esto se va a aproximar al 0 y esto también, es una indeterminación. Entonces hago lo mismo que antes, factorizo el x cuadrado menos 1, y acá me queda sobre x menos 1, simplifico, y fíjense que cuando el x se aproxime mucho al 1, esta gráfica se va a aproximar mucho, mucho, 1 más 1, al 2. Algo que se aproxima mucho al 1 más 1 se va a aproximar al 2. La función esta es equivalente a la función x más 1. Todas las imágenes me van a dar lo mismo si yo uso esta fórmula. Pero obviamente mucho más rápido acá. Entonces, si yo quiero hacer la gráfica de esa función, basta con que grafique. Obviamente yo voy a graficar la función original. Entonces, pero la función original es equivalente a esta, x más 1, con la diferencia de que en el 1 no hay imagen. Entonces, si yo acá tengo el 1, acá tengo el menos 1, el 1, el 2, ¿sí? Ordenada al origen 1. Entonces, marco acá este valor. Y ahora, como la pendiente es 1, a partir de este punto, si subo una unidad, me corro 1 para la derecha, tengo otro punto. Subo una unidad, me corro 1 para la derecha, tengo otro punto. Bajo una unidad y me corro 1 para la izquierda, tengo otro punto. Pero acuérdense que en el 1 la función no tiene imagen. Entonces, en realidad, este punto no va a ser un punto de la gráfica. Yo en ese punto voy a tener un círculo sin pintar. Pero los demás puntos los puedo unir. Y acá tengo la gráfica de esta función, ¿sí? Cuyas imágenes se pudieron buscar acá, pero por supuesto me hubieran dado lo mismo en esta fórmula, con la diferencia de que en el 1 no hay imagen. Ahora, fíjense ustedes que cuando la x se acerca mucho al 1, las imágenes se van a acercar a este valor. Fíjense, cuando me estoy acercando por la izquierda, me voy a obtener, por ejemplo, esta imagen, después esta, ¿sí? Si me acerco por la derecha, o sea, con valores que son más grandes, las imágenes me van a estar dando este valor, este valor. Las imágenes tienden al 2. Ahí lo vemos en el gráfico. Bueno, chicos, vamos a dejar por ahora y después les voy a asignar una tarea del trabajo práctico. Les mando un beso grande a todos.